Listo, jóvenes. A continuar. Enciendan sus cámaras, por favor, enciendan sus cámaras. Gracias a los que ya lo están haciendo. Enciendan sus cámaras, vamos a continuar. Bueno, estábamos viendo una pequeña reseña biográfica de Platón. Bueno, para comenzar les comento que ese no es el nombre propiamente de este filósofo. Platón más bien viene a ser un sobrenombre que le pusieron. ¿Por qué razón? Porque se cuenta que Platón tenía las espaldas muy anchas. Sobre todo esta parte de los omóplatos, dicen que era muy ancha la espalda de este filósofo. Y como ustedes saben, en esa parte de la espalda se localiza lo que es el omóplato, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nombre de Platón, del omóplato, porque Platón tenía las espaldas muy anchas. Entonces, bueno, su familia era aristócrata, tenía mucho dinero, muchas comodidades. Su verdadero nombre es Aristócles, ahí está el nombre verdadero de Platón. Su verdadero nombre era Aristócles, por parte de su abuelo paterno, pero es conocido por su apodo Platón, ¿no? Eh, el sofista Cratilo es el que le introduce en la filosofía de Heráclito y a los 20 años conoce a Sócrates, siendo uno de sus mejores discípulos. Acuérdense, Sócrates es maestro de Platón. Sócrates maestro de Platón. Y Platón también fue a su vez un maestro filósofo, y el método que utilizaba Platón para enseñar filosofía se lo conoce como la dialéctica. La dialéctica es una técnica o arte del diálogo. Es una posición que tiene posiciones enfrentadas. Es deductiva, es decir, va de lo general a lo particular. Con un ejemplo quedará más claro. Miren, por ejemplo, estas son las partes del diálogo dialéctico de Platón: la tesis, antítesis y síntesis. En este ejemplo, la tesis dice: todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres. Esa es la tesis. La tesis es una afirmación inicial. Entonces, la afirmación dice que todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres. Antítesis, que viene a ser lo opuesto, lo contrario. La antítesis dice: no siempre es fácil ni conveniente obedecer a nuestros padres cuando nos piden algo en contra de nuestros principios o valores o de nuestros criterios. Entonces, miren, analicen la tesis y la antitesis o antítesis, que también se la suele pronunciar así. ¿Cuál es la diferencia? De que en la tesis se afirma y en la antítesis se niega. Es decir, son posiciones enfrentadas, son posiciones contrarias. Hay una lucha dialéctica ahí, hay una lucha entre dos posiciones enfrentadas, la tesis y la antítesis. Pero gracias al enfrentamiento de estas dos posiciones, se puede elaborar, dice Platón, una síntesis. Y la síntesis viene a ser como una tercera etapa en este proceso de las partes del diálogo dialéctico. Es como una tercera etapa donde se saca a limpio a manera de una conclusión que supera a la tesis y a la antítesis. Es decir, es una conclusión mucho más bien elaborada, más perfecta, más precisa, etc. Por eso en este ejemplo, la síntesis dice: algunas veces es fácil obedecer a nuestros padres, siempre y cuando la orden no vaya en contra de nuestros principios. Ahí está la síntesis. Esto, jóvenes, era el método de Platón. ¿Sí? Este era el método de Platón. Partía de una tesis, luego buscaba una antítesis y finalmente se llegaba a una síntesis. Y es verdad, jóvenes, como dice aquí, no siempre es fácil, ni siquiera no siempre es conveniente obedecer a nuestros padres cuando nos piden algo en contra de nuestros criterios. Les cuento, jóvenes, que en la frontera del Ecuador con el Perú, alguna vez se dio un caso, salió en las noticias, donde la propia mamá a la niña, una niña pequeñita de escuela, la obligaba a llevar una pequeña mochilita
y le decía que cruce el puente internacional. Es decir, que se vaya de la parte del Ecuador al Perú, allá le iban a estar esperando unas personas y después tenía que regresarse. La misma mamá le decía que haga eso. Y adivinen qué le ponía la mamá en la mochilita. No, no le ponía un cornflakes con yogur, no, no le ponía eso. Droga. Exacto, Droga. le ponía droga. Y la propia mamá, fíjense, la utilizaba a su propia niña, a su propia hija, como una especie de camello para pasar la droga en la frontera. Hágame el favor. Entonces, por eso, jóvenes, tenemos inteligencia, tenemos razón, tenemos lógica para darnos cuenta cuándo es necesario y obedecer, y justamente hay que hacerlo, hay que obedecer a nuestros padres, pero también si vemos que nuestros padres nos están pidiendo cosas que no están bien, pues no estoy obligado a obedecer. Muy bien, entonces, jóvenes, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Eh, Ajá, pero bueno, ya creo que con el anterior nomás quedó ya claro. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de hacer la actividad de hoy? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a hacerlo al trabajito en Edmodo. Abran por favor Edmodo. Profesor, ¿cuántos discípulos llegó a tener este Sócrates? ¿Puede repetir la pregunta? No lo escuché muy bien. ¿Cuántos discípulos llegó a tener este ¿Sócrates o Platón? Sócrates. Sócrates? Sócrates, sí. Bueno, lo que pasa es que habían muchas generaciones de discípulos. Entonces, no se sabe de un número exacto de discípulos que llegó a tener Sócrates. No llevaban como una especie de registro de los que se matriculaban o algo así. No, en realidad porque no era una escuela formalmente como ahora, que se tiene, por ejemplo, registros, quién se matricula, cuántos son. No. Sin embargo, pues se conocen los nombres de los discípulos más famosos solamente, de los que después de haber estado en sus clases se hicieron muy famosos por sus aportes a la filosofía de la ciencia. Pero no se conoce un número así exacto. Sería muy aventurado mencionar un número porque es muy complicado dar con ese dato. Pero sí se conoce los nombres y quiénes fueron los discípulos más destacados. Por ejemplo, entre los discípulos de Sócrates, el que más destacó entre todos, pues fue Platón. Platón fue el discípulo que más destacó entre todos los discípulos de Sócrates. Aparte hay otros también, Alcibiades, por ejemplo, Critón de Atenas, Genofonte, había otro Querofonte también. Bueno, y muchos otros filósofos antiguos que se destacaron como discípulos de Sócrates. Pero como digo, un número así exacto, no, no lo hay. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a asignarles este trabajito. El que lo termina automáticamente, pues ya esta es la actividad final. El que ya lo termina, pues podrá retirarse. Si tienen alguna duda en este trabajo, en alguna pregunta o algo, por favor me indican, me avisan que para eso estamos, ¿sí? Listo, ahora sí, con Cristel. A ver, ¿sí me escucha Cristel? Sí, profesor. Ya, Cristel, voy a crear una salita de Zoom y ahí yo le voy a ir indicando, nos vamos a reunir para indicarle, ¿ya? Cristel, en la pantalla le aparece una invitación. Acéptela, por favor. ¿Sí le llegó la invitación, Cristel? Ya, sí, ya lo es. Muy bien. Listo, jóvenes, comiencen a desarrollar las preguntas y en un par de minutos estoy de vuelta en esta sala por si acaso hay alguna duda o algo, ¿sí? ¿Qué tal, Cristel? Buenas tardes. Acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene abierto el modo, Cristel? Sí, Ya, ¿ya le apareció la actividad? sí. Ya, ábrala, por favor.
A ver, aquí le habilito para que me comparta la pantalla, ¿ya? Acá. Ya, ahí compártame la pantalla, Cristel, ¿ya? Eso, muy bien. A ver, vamos a ver. Eso, hacer prueba. Exactamente. Listo. A ver, antes de responder, me va a decir a mí las respuestas, Cristel, ¿ya? Y ahí vamos verificando que estén bien. A ver, Cristel, ¿Sócrates fue maestro de Platón? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, marque, Cristel, la que usted considere. ¿Cuál cree que será? Vea. Bien, Cristel, muy bien. Es verdad, no, verdadero, Cristel, verdadero. Sí, usted lo dijo bien. Ya, vamos a la siguiente. Eh, El método socrático, ¿cómo se llamaba? Dialéctica o mayéutica. Ahí el método socrático se llamaba, mire lo que dice el título del taller. ¿Qué dice arriba el título? Manganética. Mayéutica socrática, ¿verdad? Entonces el método socrático se llamaba mayéutica. Arriba en el mismo título lo dice. Eso, muy bien. Siguiente. Ah, ya, aquí tenemos las partes de la mayéutica. Aquí ahorita en clase vimos que eran dos partes que tenía la mayéutica. Una de ellas se llamaba ironía. A ver, vamos a buscar ironía, clic. Y la otra se llamaba aporía. A ver, ¿dónde estará aporía? Eso, muy bien, Cristel, correcto. Ya, sigamos con la siguiente pregunta, Cristel. Dice, las partes del diálogo dialéctico, ya. Aquí eran tres. Este es el diálogo dialéctico, es de Platón. La una era la tesis, bien. La otra, eso, antítesis. Y la última era no, era la síntesis. Eso, perfecto, Cristel, muy bien. Excelente. ¿Cómo murió Sócrates? ¿Se acuerdan que yo les conté cómo murió Sócrates? Él fue condenado a muerte. Condenado. Ajá, fue condenado a muerte a tomar, Presa, Miss. ajá, fue sentenciado a tomar la cicuta. Entonces la respuesta es letra B. De. Ajá, correcto. La letra B, Cristel, Ah, B. la B. Y listo. Ahora sí, enviar prueba, Cristel, arriba, el botón azul, eso, enviar. Y ya está, listo, Cristel. Ya vi mi naca. Sí, ahí terminamos, ¿ya? Listo, Cristel, yo voy a regresar a la sala de Zoom con los demás compañeros. Con esto ya terminamos. Si gusta, usted ya se puede desconectar, ¿sí? Chao, profesor. Listo, Cristel, cuídese, que pase muy bien. Profe, no se le escucha. Ah, perdón, estaba con el micrófono desactivado. Les decía si tienen alguna duda sobre el taller o todas las respuestas están Yo, correctas. profe, yo tengo una duda. A ver, En las partes de la mayéutica, no me acuerdo si era ironía y aporía. correcto. Esas son las dos partes de la mayéutica, ironía y aporía. Y el método socrático era la Práctica. mayéutica, ¿verdad? La mayéutica. Por eso el nombre mismo del taller dice mayéutica socrática. Así se llama el taller, mayéutica socrática. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra duda? También, a ver. No, ahí estamos bien. Muchas gracias, profe. Ya, ok. Sí, Sócrates fue maestro del Platón.
Profe, ya terminé. Ah, ya, claro, por supuesto, Christopher. Sócrates fue maestro de Platón. Ya listo, los que ya terminaron y ya enviaron pueden retirarse nomás. Ah, profe. Tranquilos. Listo, Ya terminé, Isaac. profe. Sí. Ya listo, Christopher. Pueden desconectarse nomás los que ya terminaron. Si alguien tiene alguna duda, Chao, profe. ya listo, Aranis, cuídese. Chao, Isis. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Listo. profe. Chao, Chao, mister. Diana, cuídese. Listo, Jan. Si alguien tiene alguna duda, me avisa nomás. No, si no, pues ya hay que enviarla nomás. No me sugirieron temas, ¿cierto? Para lo que es el debate. Que lo hacemos sobre la pena de muerte, sobre el aborto, ¿qué dice? Sobre la pena de muerte, porque en el caso del aborto vamos a terminar peleando. Bueno, sí son temas bien intensos, ¿no? Ya, ok, listo. ¿Listo? Ya jóvenes, si ahí ya terminaron, entonces envíen el taller y con eso completamos. Ya le miro, profesor. Ya, listo, Jeremy. Cuídense. Chao, profesor. Profe, ya terminé. Chao, profe, Ya, gracias. listo, Roxana. Listo, Sol. Chao, Cuídense. profe. Chao, profe. Listo, Hasta luego. Valeria. Hasta mañana. Ya, Christopher, hasta mañana. Pasen bien. Igual yo, mister, gracias. Ya, listo, Luis. Que pase muy bien. Profe, ya terminé. Ya, listo, Linda. Puede desconectarse. Hasta mañana. Francisco, ¿le falta alguna pregunta? ¿No? Malena, ¿usted ya envió? Ah, ya, ok, listo. Listo, jóvenes. Entonces, con esto, pues, ya terminamos y de aquí nos vemos el día de mañana, ¿ok? Listo. Cuídense. Chao, hasta mañana.